A tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Me complace gratamente estar de nuevo con vosotros en esta ocasión para continuar con nuestras charlas cuaresmales. Este vídeo pertenece a la segunda entrega de este ciclo de catequesis sobre San José y la he titulado como José Casto, la autoridad de José. Mateo 1,25 nos relata el índole pudoroso de la relación esponsalicia de José y María. Dice el texto bíblico: y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El término conocer que emplea el evangelista lleva consigo un sentido de índole sexual según el contexto y la concepción bíblica del griego. Es decir, ambos no descubrieron su desnudez ni antes ni después del momento del parto virginal. Sí es cierto que el texto bíblico no contempla el período posterior, ni por sí mismo afirma la virginidad perpetua de María. Pero no somos protestantes. Para la doctrina católica, la Biblia no es la única fuente de revelación, sino también la tradición y el magisterio. Y tanto lo uno como lo otro suponen y afirman que María y José permanecieron castos durante su vida matrimonial. Así descubrimos que la sexualidad no es algo puramente biológico ni puramente genital. ¿Pero qué entendemos por castidad? El número 2337 del Catecismo de la Iglesia Católica define la castidad como la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Es decir, la sexualidad expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico y se hace verdaderamente humano y personal en la relación con Dios y lo trascendente, cuando está integrada en la relación mutua, no egoísta, en el don mutuo, total, sin aborrecer, pero tampoco exigir el uso de la genitalidad. La castidad vendrá a preservar esa integridad. De este modo, la castidad expresa el dominio de la voluntad de entregarse por amor, para sujetarla en la donación de sí mismo, y no esclavizarla a las pasiones de la carne en un intento vacío de la búsqueda de un placer pasajero y egoísta. Ella, como una virtud, integra la capacidad de donarse y el deseo de hacerlo con amor en la totalidad de la entrega. Por ello implica un aprendizaje en el dominio de sí mismo, en cuanto a refrenar los deseos que no contribuyan a una donación y entrega auténticas del propio cuerpo y de la voluntad conforme al amor y al deseo de Dios. La castidad es expresión de la libertad humana. El casto aprende a ser libre sometiendo sus pasiones a una promesa mayor. Quien domina su cuerpo, domina su voluntad. Quien domina su hambre, domina también su carne. Esa es la razón de nuestro ayuno. Pero así también el que aprende a dominarse, aprende también a entregarse, no según los apetitos, sino según el amor. Quien cede a las pasiones se hace esclavo de ellas. La castidad expresa la decisión consciente y libre, movida por el espíritu interior, desde dentro, desde el amor, de entregar la propia intimidad y, por tanto, la integridad de la relación personal sin ser inducido por la presión externa ni de los sentidos ni de la carne. Como vimos en la charla anterior, José es un hombre ajustado a la voluntad de Dios por medio de su oración obediente. Es el ejemplo del que no vive para sí mismo. A pesar de ello, José aprenderá de un modo nuevo la castidad, pues si antes estaba sujeto a la ley de Dios, ahora tendrá que ofrecerse en mor de un bien mucho más elevado. La castidad, ahora José la ofrecerá
como sacrificio por el reino de los cielos, ya que en atención a ejercer su autoridad paterna sobre el niño, José tendrá el gravísimo deber de educar la carne de Cristo, la humanidad de Cristo, en la entrega absoluta, sometiéndose en todo a la voluntad del Padre de los cielos por la salvación de los hombres. A José se refería implícitamente Jesús cuando declaraba en Mateo 19:12 que hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Esto encierra el significado de la imposición del nombre. Hay justamente aquí una gran implicación entre castidad y autoridad. José recibe de Dios, tal como nos lo indica Mateo 1:25, la orden de imponer un nombre al Hijo, y le puso por nombre Jesús, que significa Dios salva. ¿Dios salva de qué? Dios salva de la esclavitud de la soledad de los pecados, que simboliza el vivir sometidos a las pasiones de la carne, el vivir esclavos de sí mismo. Veamos sencilla y rápidamente cómo realiza Dios en José esta pedagogía de la entrega absoluta, de la libertad verdadera, pedagogía que luego a su vez José realizará con Jesús. Fijándonos en las instrucciones que Dios revela a José por medio de los sueños, hallamos el compendio de esta formación en la sexualidad de la nueva alianza. Primero, tendríamos que considerar la generación de Jesús. Tal como nos dice los evangelios de la infancia, hay unos desposorios, como indicaba la ley del matrimonio judío entre José y María. Hay un embarazo sin participación ni ejercicio marital. Si bien el texto bíblico indica claramente que aún no vivían juntos, es decir, ni se había celebrado el matrimonio siquiera, María queda embarazada. No hay relaciones sexuales prematrimoniales, ni uso posterior de la genitalidad en atención a las palabras del ángel. No temas tomarla por esposa, pues lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. No proviene del uso de la sexualidad humana, entendida por la práctica de la genitalidad. No ha habido adulterio, tampoco fornicación, ni de parte de María, ni tampoco entre ellos. La naturaleza ha de aprender a abrirse ahora a la gracia de un modo nuevo, de un modo eminentemente sobrenatural, sin participación de la carnalidad, pero sí de la voluntad. En el no temas en tomarla por esposa, hay una llamada de Dios a que acoja lo que Él entrega, lo que Él otorga sin mancha de pecado ni traición. Es como si Dios pidiese a José: custodia, guarda, protege y defiende lo que ella lleva en su interior, que es mío y que ahora yo deposito en tus manos. El versículo 19 introduce una aclaratoria muy significativa. José, su marido, decidió repudiarla en secreto. La castidad de José viene aquí expresada no como un rechazo de la sexualidad, sino más bien de lo que la pone en detrimento. Pues siendo consciente de la fidelidad de María y de la suya, José desea poner de manifiesto ante la ley que entre ellos no ha existido pecado. Y para que el cumplimiento de la ley no traiga consigo consecuencias mayores, opta por el repudio en secreto. José se niega, por tanto, a que la lealtad de ambos se ponga en entredicho. Segundo aspecto a considerar nos lo presenta Mateo 2:13. Nos dice el texto que, habiéndose aparecido de nuevo el ángel en sueños, ordena a José que se levante, que tome consigo al niño con su madre y huya a Egipto, y que se esté allí hasta que se le ordene otra cosa. La castidad compete en José el ejercicio de su paternidad con sentido de servicio y responsabilidad. Y no sólo puede ejercerla desprendido de sí mismo. Implica también un abandono de la comodidad y de la estabilidad socialmente establecidas para escoger la seguridad de la providencia divina, que se manifiesta en el peregrinar.
Así podemos entender las mismas palabras de Jesús en Mateo 10:37 y siguientes: quien no renuncie a sus bienes y hasta su propia vida no puede ser discípulo mío. José, con su obediencia, enseñó a Jesús dónde está la verdadera seguridad del corazón humano, dónde halla su verdadera satisfacción, no en la carne, no en la comodidad de la carne, no en el uso inadecuado de la genitalidad, sino en las manos del Padre. Ante la precariedad de la vida y los peligros de muerte, ésta se va a manifestar con mayor insistencia la providencia divina, que no deja de asistirles. José también aprende que la libertad del corazón estriba en no considerar como suyos ni propio los bienes de Dios. De allí que diga el texto: toma al niño y a su madre, haz lo que te mando, cuida lo mío como te cuido a ti, y verás que también en ti soy capaz de hacer cosas imposibles. José tiene consigo el testimonio palpable de la recompensa que lleva consigo obedecer a Dios, con un corazón libre y generoso que no esté apegado al ardor de la carne y de la propia voluntad. Una vez José obedece, lo que es de Dios es también suyo, como aclarará el versículo siguiente. Entonces tomó al niño y a su mujer y marchó a Egipto. Quien renuncia a sí mismo, gana a Dios. Así enseña José también a Jesús a ser en la carne sacerdote según su humanidad, pues ofrece el don de sacrificar su proyecto y su voluntad en el altar de la obediencia al Padre, pues María es el templo y Jesús el Santo Cordero. Así vive José el participar de la Sagrada Familia, no como un derecho, sino como un don. El tercer punto a considerar es que entonces así entenderemos el carácter simbólico y sacrificial de la castidad. No vivir para sí mismo, sino en una entrega ofrecida por el bien y felicidad de los demás. De allí le viene a José su autoridad, en que no es un hombre que viva para sí, sino para a quienes Dios le confió el amor. Mateo 2:22 alude al último de los sueños conocidos por la Sagrada Escritura, en el que Dios manifiesta su voluntad a José. Nos dice el texto: se retiró a la región de Galilea. Veamos qué relación marca este postulado en el tema que nos trata. Galilea fue nombrada por los israelitas como la región tribal de Neftalí y de Dan, una zona que se encontraba dispersa del resto de tribus y que convivía con otras culturas reducto de los antiguos clanes que ocupaban la tierra antes de la conquista. El capítulo 9 del primer libro de los Reyes declara que Salomón recompensó a su aliado fenicio, el rey Hiram I de Sidón, con 20 ciudades de la tierra de Galilea que habrían sido pobladas por extranjeros, como los asirios, y posteriormente por los de la deportación de Babilonia. Es una tierra con una fuerte marca de sincretismo cultural y religioso, de corte idolátrico. De allí que el mismo Isaías la considere tierra de infieles cuando la llama Galilea de los gentiles en Isaías 9:1. Josué 21:32 la considera como tierra de asesinos homicidas. La mezcla predominante de razas extranjeras empobreció significativamente el culto y adoración a la ley y al Dios verdadero. Curiosamente, gran parte de los milagros que realiza Jesús durante su ministerio público los realiza en estas tierras. Allí vivió por espacio de 30 años en la casa paterna. Hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Estableció su base de operaciones en Cafarnaún. Todo ello con la intención de cumplir lo anunciado por Isaías: la tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba entre tinieblas vio una luz grande, porque el yugo que pesaba sobre el pueblo, la vara del explotador, la has quebrado. Opuesto a la castidad se halla el pecado de la lujuria, que es como la vara de un tirano. Expresa una relación desordenada con la sexualidad y la integridad de la persona. Podríamos decir que manifiesta la idolatría del yo, la tiranía del ego, que no se sacia, pues en vez de vivir entregado de cara a los demás,
sujeta la voluntad al egoísmo de las pasiones, impulsos y apetitos carnales, del placer venéreo, del goce moralmente insano, del desgobierno de la voluntad. Todo ello contrario a la alianza, a la ley del amor, a la voluntad de Dios y por lo tanto también contrario a nuestra verdadera satisfacción y felicidad. La idolatría de la lujuria desintegra el amor y lo separa de la sexualidad, reduciéndolo a un gozo efímero en una genitalidad mal empleada. En su libro de las Confesiones, San Agustín afirmará: la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido, dispersándonos, esclavos de nuestras pasiones. Pues la lujuria separa la voluntad del amor, separa el cuerpo del corazón. La virtud de la castidad impregna de valor eterno la sexualidad humana, pues practicarla supone un esfuerzo de fidelidad a los mandatos divinos y sobre todo a la oración, que liberan el espíritu de todo falso amor y afectividad malsana para poder llevar a cabo el plan de Dios. Así, el hecho histórico de que José fuese a Galilea a establecer la morada de la Sagrada Familia lleva consigo un hecho teológico. Dios desea purificar el corazón de los hombres y salvarlos. La obediencia de José a la voluntad de Dios Padre servirá de sostén a su autoridad putativa y se convertirá en el estímulo de la libertad de Cristo. Jesús aprenderá así de su Padre legal a poner su voluntad, energías y sexualidad al servicio del reino de los cielos, libre de todo afecto desordenado y libre de egoísmo, restableciendo así el camino del culto al Dios único y verdadero por medio de su misma carne, liberando a los oprimidos del diablo, el gran tirano egolátrico. Así también desarrollará Jesús su sexualidad por medio de la castidad en la relación de amistad con sus discípulos. La castidad de Cristo aparece como una escuela de donación. El dominio de sí está en él ordenado al don de sí mismo. Así también José se convierte ante su hijo legal en un testigo de la autoridad, liberalidad y fidelidad del Padre Eterno. De la misma manera Jesús la practica con sus amigos. Así indica Jesús el modo de seguirle y de imitarle, pues Él se dio totalmente a nosotros y nos salvó. De igual forma, dándonos a Él por entero, Él nos hace participar de su condición divina y salvados de vivir para nosotros mismos, como afirma San Pablo a los Romanos 14:7, cumplimos lo que Él nos ha ordenado, llevar los hombres a Él, quien es el camino, la verdad y la vida. En San José Dios nos ha otorgado un poderoso intercesor para hacer su voluntad, cada uno según el estado de vida al que ha sido llamado, virgen, consagrado, célibe o casado, también los llamados al matrimonio. No habrá libertad sincera ni capacidad de entrega entre los novios si no practican la continencia, si no suplican a Dios la castidad. Ella supone una gran prueba que hace madurar el amor en el descubrimiento del respeto mutuo, en un aprendizaje de la fidelidad y de preservarse el uno al otro como don de Dios. En este mundo hipersexualizado que reduce el amor a genitalidad, el cristiano está cada vez más fuertemente llamado a abrirse al don de la castidad, a hacer presente la eternidad del amor y la misericordia de Dios en medio de lo pasajero, de lo superfluo. Pero sólo será posible con nuestra oración y privación, con la fe y la esperanza, con la confesión y la Eucaristía. Por eso, de igual manera, la Iglesia se somete también a la autoridad de su patrono, a quien ahora rezamos con devoción. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Y con todo cariño os imparto la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Que tengáis todos una feliz jornada y que esta charla nos ayude a poner el corazón y las fuerzas en desear hacer la voluntad de Dios, obedeciendo su mandato de amor